Hace solo unas horas, mientras usted todavía estaba durmiendo, en el otro lado del mundo estalló una nueva guerra, un nuevo conflicto a escala gigantesca. Rebeldes capturaron la ciudad de Damasco, capital de Siria, y el presidente sirio Bashar al-Assad tuvo que huir del país a refugiarse en Rusia. Eso pasó mientras usted y yo estábamos descansando tranquilamente. En otro lugar del mundo está estallando una revolución impresionante. A veces parece como que el mundo se sale de control, ¿no? A veces es a nivel de países, a nivel de naciones, a veces es a nivel de familias. Y sucede un desorden dentro de nuestro propio núcleo familiar que no sabemos cómo va a terminar aquello. No sabemos cómo se formó y mucho menos cómo va a terminar. A veces sucede en las iglesias. He visto, yo sé que usted también ha visto iglesias en conflictos internos insostenibles. ¿Cómo se forman esos conflictos? Nadie se da cuenta. ¿Y cómo va a terminar? Mucho menos. Pero eso es parte de vivir en un mundo lleno de maldad y de pecado. Pero en medio de todas esas situaciones, Dios, escuche esto, Dios no pierde el control. El Señor sigue en control de su mundo hasta de los detalles más insignificantes. Y Dios usa dos maneras especiales para controlar el mundo. De hecho, para controlar el universo. Pero como yo no puedo ir a los planetas del sistema solar a ver cómo está todo allá, entonces enfoquémonos aquí en la Tierra solamente. Sabemos que Dios usa estos métodos para controlar el universo, pero en lo que respecta a la Tierra, el Señor usa dos métodos. El tema de hoy, ¿cómo obra Dios en el mundo? Ese es el tema de esta mañana. Y los métodos que el Señor utiliza para obrar en el mundo, para gobernar el mundo, son su providencia y sus milagros. La providencia de Dios y los milagros de Dios son los dos métodos que Dios utiliza para controlar su universo, porque es de Él. Su mundo, porque es de Él. El mundo no nos pertenece a nosotros. El mundo no le pertenece a los gobiernos humanos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces Él es el soberano máximo de todo, es Dios. Lo reconozca el hombre o no lo reconozca, Dios es el soberano. Ahora, ¿cómo gobierna Dios el mundo? Empecemos por el Salmo 135, 6. A veces las cosas se salen de control y no sabemos cómo va a terminar el asunto. Hoy cuando amaneció venimos a la iglesia y no teníamos energía eléctrica. Algunos no se dieron ni cuenta. 5 minutos antes de empezar el servicio, se restauró la energía. Ya habían puesto los hermanos sillas ahí en el área de convivencia. Allá íbamos a hacer el culto improvisado. Algunos iban a estar de pie. Pero el Señor quiso que viniera la electricidad 5 minutos antes y aquí estamos. ¿Qué le dije? Salmo, ¿qué? 135, ¿qué? 6. Ah, bueno, ok. Perdón. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué? Lo hace. No ruega para que pase. No espera que haya una casualidad. No, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. En otras palabras, no hay lugar donde Dios no haga todo como Él quiere. Con autoridad total, con autoridad plena. La mayoría de nosotros decimos, esto es obra de Dios, cuando es algo que no podemos explicar. ¿Sí? Cuando es algo que no entendemos, decimos, esto tiene que ser Dios. Pero cuando algo lo podemos explicar, cuando algo es lógico para nuestra mente, decimos, eso es casualidad, o eso es normal, o esto yo lo hice. No, yo no necesito que Dios intervenga en esto si yo puedo. O en la vida de otra persona, no, eso lo arreglaron ellos, eso lo hicieron ellos. Pero no vemos a Dios obrando, sino solo en aquello que consideramos sobrenatural o difícil de explicar. Ahí es donde están las dos maneras como Dios obra: su providencia y sus milagros. La Biblia afirma
que Dios gobierna a través de medios ordinarios, medios comunes, medios normales, pero también obra de vez en cuando soberanamente por medios extraordinarios, por medios portentosos, por medios milagrosos. Por lo general, Dios deja que la creación siga el orden natural que Él estableció desde el principio. Pero cuando es necesario, según su voluntad, su criterio superior, es necesario intervenir y detener el curso normal de los acontecimientos y hacer algo milagroso, Dios lo hace, Él no tiene ningún problema. Esa es la capacidad de nuestro Dios. Nosotros llamamos milagro a casi cualquier cosa que no podamos explicar. Pero los milagros están bien determinados en la Escritura. Son obras completamente fuera del orden natural. Todo lo demás es natural, pero no por eso deja de estar bajo la voluntad de Dios, bajo el dominio de Dios. El término providencia, cuando usted escucha la palabra providencia de Dios, la providencia de Dios, no es un término de otra fe, de otra religión. Es un término bíblico, es una palabra que sale de las páginas de la Biblia. ¿Qué quiere decir providencia de Dios? La providencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué le viene a la mente a usted al escuchar la palabra providencia? Que Dios provee, que Dios provee, que Dios previene, que Dios anticipadamente toma acción para lograr un propósito, que Dios anticipadamente proveyó los elementos para que un propósito se dé según su voluntad. Esa es la providencia de Dios. Es lo que nosotros llamamos medios normales, lo que nosotros llamamos medios naturales. De hecho, la ciencia le llama leyes naturales. ¿Alguna vez usted se levantó en la mañana y al abrir la puerta le dio miedo salir volando hacia el espacio? ¿Salió usted con unas pesas en las piernas por si no hay gravedad? ¿Verdad que nunca hicimos eso? Porque es natural que haya una ley de gravedad que lo hace usted mantener los pies sobre la tierra. Entonces, usted no se preocupa de eso. Eso es una ley natural, es una providencia de Dios, establecido por Dios para que la vida se sustente sobre el planeta. Y de la misma manera, no nos preocupa si va a llover o no va a llover. Cuando hay sequía nos preocupa, o cuando llueve demasiado. Pero la Biblia dice que mientras exista la tierra, habrá un tiempo de siembra y otro tiempo de siega. Habrá un tiempo de frío y otro tiempo de calor. Habrá un tiempo de verano y otro tiempo de invierno. ¿Sí? Entonces todo está establecido. Esa es la providencia de Dios. Él dejó leyes muy específicas para que su mundo funcione y funcione bien. Ahora, cuando estos eventos son interrumpidos milagrosamente, el orden natural parece que se pervirtiera, se trastorna por un momento. Desde nuestra perspectiva se rompe el orden natural, pero desde la perspectiva de Dios solamente intervino un momento para hacer algo milagroso y luego sigue todo normal. Por ejemplo, si usted tiene un accidente, espero que no haya tenido uno hace poco porque se va a sentir afectado. Si usted tiene un accidente y la bolsa de aire de su carro le salva la vida, ¿eso es un milagro o es providencia? Es providencia. Ahora, y si usted tiene un tumor que los médicos dicen que es incurable y a la siguiente cita al médico para un tratamiento de radiación, lo que sea, ya no está el tumor. Usted ya sabe, entonces mejor ya no predicamos. Usted ya entendió el punto. ¿Nos vamos ya? Nuestro Dios es rey. Él gobierna, hermano, según su voluntad. Mire, nada toma desprevenido a Dios. Él tiene todo en un orden tan perfecto, como vimos hace unos domingos atrás, que hasta aquello que a nosotros nos parece que se salió de control, ya está contemplado dentro del plan de Dios. Y Él lo usa y lo incorpora a un plan maestro que Él tiene, que nosotros no entendemos y mejor que no lo entendamos, para que podamos adorar al Señor y exaltarlo cada vez que Él obra soberanamente. Empecemos con providencia. Dijimos que era una prevención anticipada que conduce al logro de un fin. Es Dios obrando por medios ordinarios. Lea conmigo Colosenses 1:15, por favor.
Colosenses 1:15. Amén. Vamos a leer del 15 hasta el 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La ciencia le va a hablar a usted de leyes naturales, las leyes de la naturaleza. Pero solo el hecho de que lo llamen ley, una ley no puede surgir de la nada. Una ley necesita de un legislador. Una ley necesita de una mente maestra que cree la ley. Mire, para que un país funcione, para que una nación funcione, una nación como esta, necesita un sistema de leyes tan complejo para que todas las actividades de los hombres en toda área estén reguladas y ni nada se salga de control. Entonces, ahora imagínese las leyes de la naturaleza. Si usted toma una semilla y la siembra y usted ve que nace un arbolito, nosotros no vemos milagro en eso. Pero ¿acaso no es algo portentoso, hermano? Que una simple semillita tenga material adentro, un material genético, que lo reproduce una planta enorme con unas capacidades, hermano, extraordinarias. Cuando era niño, yo crecí subiéndome a los árboles de mango. Me comía los mangos maduros allá arriba, ni siquiera bajaba al suelo. Entonces, antes que el pájaro llegara, yo llegaba. Y nunca nos hemos puesto a pensar cómo un mango tan dulce, hermano, qué ricos son los mangos, cómo un mango tan dulce, algo tan delicioso se puede formar en un árbol, cuando usted vea que el árbol todo no ve de dónde pueda salir algo dulce en la punta. Nosotros decimos, eso es normal. ¿Quién no tiene árboles de mango en Latinoamérica? ¿Quién no tiene árboles de coco? Etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar que las leyes que hacen que ese árbol esté allí y haga lo que tiene que hacer fueron dadas por un Dios soberano, poderoso, que hizo provisión para que usted y yo disfrutáramos después. Ahora que me pongo a pensar, nunca le di gracias a Dios por el árbol de mango de mi casa. Y usted tampoco. Nunca le hemos dado gracias a Dios por la forma maravillosa como Él ha hecho provisión para nosotros. Antes que usted supiera que tenía una necesidad, ya había una provisión, una provisión anticipada para que usted satisfaciera su necesidad. Cuando usted va a trabajar, hermano, ¿eso es milagro o es provisión? ¿Es providencia o es milagro? ¿Será? ¿El trabajo? Bueno, le dio la vida, claro, pero todos tenemos esa misma capacidad. Entonces es el orden natural. Hasta las personas que no conocen de Dios tienen la capacidad de laborar. Es provisión de Dios, providencia de Dios. La lluvia, el día y la noche, los astros, el aire, todo, absolutamente todo lo que usted ve, lo que sustenta la vida es providencia de Dios. Él gobierna de esa manera. Los gobiernos de la tierra son providencia de Dios. Ganó su candidato, no ganó su candidato, esa persona que está en el gobierno y el que va a entrar al gobierno es providencia de Dios. A través de esa persona Dios va a gobernar. Dios no ha perdido el control. Gana demócrata, gana republicano, Dios no pierde el control. Gana la izquierda, gana la derecha, Dios no pierde el control. En Siria, en Damasco, en rebelión en este momento, el presidente creo que todavía va volando para Rusia. Bashar al-Assad, creo que todavía va volando para Rusia. Dios no ha perdido el control. Usted sabe quiénes son los sirios, ¿no? Llevaron al cautiverio, a las 10 tribus perdidas de Israel. O sea, es que los sirios, hermanos, se la traen con Israel desde hace mucho tiempo.
Unos días atrás, Bashar al-Assad le pidió ayuda a Israel contra sus rebeldes. Israel obviamente no le dio ayuda, son enemigos desde siempre. Entonces todo esto no es, Dios no se ha salido del control de esto, hermano. Dios sigue estando sentado en el trono del universo. Y los medios que Él está usando, medios naturales, medios comunes, no son sino una manifestación de su providencia. Dios tiene que pasarle la balanza a Siria. Siria tiene que pagar por sus pecados contra el pueblo de Dios históricamente. Y eso es lo que está pasando en este momento. No es algo fuera de control, es algo que Dios había determinado que sucediera. Dios lo hizo así en la antigüedad, lo está haciendo así hoy. La ley, toda supuesta ley, no es otra cosa que Dios obrando, gobernando el mundo bajo un régimen constante y predecible. La mayor parte del tiempo es predecible. Usted ya sabe que en el invierno va a ser frío y usted compra sus chamarras anticipadamente. Que por cierto, a mí calor me está dando ya. No sé si soy yo yo digo que sí. Yo digo que sí, póngalo. Gracias, hermanos, me secundaron. Si no, no lo ponen. Gracias. Lo que esto significa es que el universo entero depende de Dios para existir. Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios hace, lo hace ordenado. Por eso aprenda esta lección, hermano, el día de hoy. Cuando en su vida empieza a haber desorden, es porque Dios está saliendo poco a poco. Usted, mejor dicho, está sacando a Dios poco a poco de su vida. Dios es un Dios de orden. Cuando Él llega a ordenar la situación. Cuando Él llega a ordenar la vida. Cuando la vida se desordena, usted no necesita que venga un profeta a decirle, oh, te has alejado de Dios. Hermano, solo que su vida se empieza a desordenar, usted ya sabe que Dios, usted lo está sacando poco a poco. Yo lo estoy sacando poco a poco. Cuando se pierde el orden, es porque Dios está dejándose a un lado. Lo mismo sucede con los gobiernos de la tierra. El mundo entero depende de Dios para existir. Si no existiera Dios, que Dios todo lo que hace, lo hace en orden perfecto, lo hace en una perfecta sincronía. Si no existiera Dios, el universo se aloca, hermano, por decirlo de alguna manera. El universo perdería el orden lógico, el orden natural. Pero Dios hace que se mantenga todo en el orden correcto. Todo el universo se mantiene unido por la obra de Cristo. Cristo es el que mantiene el universo en orden. Él reina sobre su creación y ve con claridad todo lo que sucede en el mundo. Los gobiernos de la tierra, todo. Acuérdese lo que dijo el profeta Daniel. Él quita reyes y Él pone reyes. ¿Para qué? Para que gobiernen de acuerdo a su voluntad. Él gobierna a través de los hombres. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nos sometamos a las autoridades. Lo dice a través del apóstol Pablo. Sométase cada uno de vosotros a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Esa es la providencia de Dios. Ahora, pero existen los milagros. Y aquí sí me quiero extender un poquito más. Un milagro es un evento que no se puede explicar por los medios comunes, por los medios ordinarios. Un milagro sucede cuando Dios decide en su soberanía intervenir y actuar de forma no convencional, de forma no ordinaria. El Señor es soberano. Y cuando Él hace eso, Él no está quebrando las leyes de la naturaleza, porque las leyes las puso Él. Entonces alguien que pone las leyes tiene la capacidad de pasar por encima de ellas sin ningún problema. Ese es el caso de Dios. Los hombres no pueden hacer eso. Los hombres no, pero Dios sí. Dios sí puede pasar por encima de las leyes. En Génesis 18:4, Génesis 18:4 o 14, sí. Ya no entiendo ni mi propia letra. 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice la Escritura, volveré a ti, dice el Señor, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Si usted lee solo el versículo 14 y no conoce la historia, dice uno, la mujer que da luz, eso es providencia. Cualquier mujer puede dar a luz, si no tiene ningún problema en su aparato reproductor, cualquier mujer puede dar a luz. Pero cuando usted conoce la historia, usted sabe que esta Sara no era una mujer común. Era una anciana estéril, que en su juventud fue estéril y ahora ya tiene 90 años. Mi mamá, que está con nosotros, ahí buscando en su cartera no sé qué, ella tiene 86. Sara tenía 4 años más que mi mamá cuando dio a luz a su primer hijo. Y no solamente que era su primer hijo, sino había sido estéril toda su vida. Pero como Dios es un Dios de milagros y Él obra por medios extraordinarios también, usted se imagina lo que tuvo. No hay aquí ningún médico o un profesional de la medicina especializado en la reproducción humana. ¿No? ¿No? Bueno, usted se imagina lo que tuvo que pasar en el organismo de una anciana de 90 para que pudiera dar a luz. Hermano, es algo milagroso. Se imagina aquellas trompas de falopio ya casi marchitas, ya casi secas, que ya prácticamente no existían. De pronto producen un óvulo. Y aquella matriz, aquel útero, hermano, ya enjuto, no se había usado nunca. Y como cualquier otra parte del cuerpo, lo que no se usa se atrofia. Aquel útero de Sara se había vuelto, prácticamente ya no existía. Y de pronto se vuelve fértil. Se desprende un huevo de una de las trompas. Y cuando ella tuvo una relación sexual con su esposo, para variar 100 años, viene un espermatozoide con una fuerza, hermano, nadando contra la corriente como si fuera de un muchacho de 20 años. Claro, todo eso pasó a nivel microscópico, la Biblia no lo dice, pero ahora nosotros sabemos que eso es así. El milagro es más grande de lo que parecía, hermano. Si Abraham hubiera sabido lo que nosotros sabemos hoy de la fecundación humana, hermano. Pero él no sabía eso, pero nosotros sí lo sabemos. Ahora entendemos que para que Isaac naciera, fue necesario un milagro extraordinario, milagro portentoso. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y Sara dio un hijo. Y la nación de Israel, que está en guerra en este momento, existe porque Sara dio a luz un hijo a los 90 años. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Cuando parece que todo es imposible, viene Dios, se pasa por encima de las leyes naturales que Él estableció y obra sobrenaturalmente y hace que las cosas sucedan. Solamente Dios puede hacer eso. Son eventos divinos. Y usted y yo deberíamos estar acostumbrados a los eventos divinos. Para usted y para mí no debería ser sorpresa. No lo digo en el mal sentido. O sea, otro milagro, no hay problema. No, debemos estar en la disposición de exaltar a Dios cada vez que vemos uno de estos acontecimientos. ¿Ha experimentado usted algún milagro alguna vez de esa categoría? ¿De esa naturaleza? Dios lo hace todo el tiempo. Los milagros tienen un propósito, eso sí. Los milagros no son caprichos humanos. No es que por capricho suyo Dios hace un milagro. Dios no le cumple caprichos a nadie. Él es un padre responsable, muy, muy sabio. Dios no le cumple caprichos a ninguno de sus hijos. Lo que dice aquella canción, que el favorito de Jehová, eso es mentira, hermano. Eso no es bíblico. Dios no tiene hijos favoritos. Él obra Él obra exactamente igual para todos. Y si alguien recibe un milagro, si usted ha recibido un milagro y otro hermano no, es porque en su situación era necesario según la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de los milagros, el primero es glorificar a Dios, demostrar que Él tiene autoridad. Dios ha usado milagros, hermano, para respaldar su mensaje. Cuando la palabra de Dios fue predicada en la antigüedad, en lugares donde no se conocía a Dios, el Señor respaldaba con milagros cada una de las predicaciones de los primeros discípulos. Cada predicación iba respaldada por milagros y Dios lo hace aún al día de hoy. Pero sucede que nosotros hoy, personalmente yo no necesito un milagro para creer en Dios.
Y con esto no estoy negando que me encantaría recibir milagros todos los días. Claro que sí. Pero yo no los necesito para creer. Yo creo en el Señor. Me haga milagros o no me los haga. Yo creo en Él. Y yo sé que usted también. Por eso es que no va a ser tan común el milagro dentro del pueblo de Dios en este tiempo. Pero hay lugares en la tierra hoy, en este instante, que el Señor está respaldando a sus misioneros, a sus predicadores, a sus evangelistas con milagros de la misma categoría del tiempo bíblico. ¿Por qué? Porque la mente de las personas en ese lugar necesita ser abierta al poder de Dios, a entender el poder de Dios. Así que Dios usa milagros para eso, para que la mente de los hombres alcance a captar su poderío. No solamente es una cuestión arbitraria, no es solamente para exhibirse. Dios no es un exhibicionista, hermano. Usted y yo sí. A nosotros nos gusta exhibir lo que podemos hacer. Dios no, Él no necesita hacer eso. Otra razón por la cual el Señor usa milagros es para, como le dijera, confirmar que la persona que le dio el mensaje es un siervo enviado por el Señor. El Señor de esa manera elimina a los falsos ministros de la lista a través de el respaldo milagroso de sus ministerios. Eso no quiere decir que en algún momento el Señor va a permitir que falsos ministros hagan milagros también. Sucede, pero es una forma extraordinaria. Por lo general el Señor confirma con milagros solamente sus ministros verdaderos. Vaya conmigo, creo que este versículo no está en la lista, pero leámoslo, es importante. Deuteronomio 13, 1 al 11. Deuteronomio 13. Vamos a leer hasta el... No leamos hasta el 11, el 2 vamos a leer para empezar. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire si Dios en su soberanía no usa medios para nosotros extraños para que nosotros podamos creer. Dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y el último, tal profeta, versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó, que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es un filtro. En este caso funciona como un filtro. De igual manera, cuando un ministro del Señor le dirige a usted hacia Dios y esa palabra es confirmada por un milagro o dos milagros o más, eso demuestra también que aquella persona es realmente un siervo del Señor. Son filtros espirituales que Dios utiliza. Ahora la pregunta, ¿continúa Dios haciendo milagros hoy? Muchos dicen que no. Muchas personas dicen que no. Usted no, obviamente. Pero hay hermanos en Cristo que creen que el tiempo de los milagros ya pasó y que basta solamente con la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra hablada para creer en Dios. En parte tienen razón, pero hay momentos, hermano, aún nosotros teniendo la palabra escrita, aún escuchando mensajes de la palabra del Señor, hay momentos que nuestro corazón humano se debilita y el Señor lo fortalece a través de un milagro. Le confirma que está haciendo lo correcto, le confirma que Dios se está ocupando de usted. ¿No ha habido momentos en que usted siente que Dios se olvidó? ¿O le ha dicho usted alguna vez al Señor, Señor, dame más fe? Me decía mi mamá que un día le pidió fe al Señor y explotó un tambo de gas en la casa. Hace 2 años. Y nadie salió herido, gracias a Dios. O sea, herido sí, pero no hubo ningún muerto.
Y usted sabe lo que pasa cuando aquellos cilindros de gas explotan. Eso es peligrosísimo. Y explotó en la cara de una de mis hermanas y no le pasó nada. Entonces Dios usa milagros para recordarnos quién es Él cuando de repente nos estamos enfriando en la fe. Mucho cuidado. Mucho cuidado, usted se enfría su fe porque el Señor puede usar un milagro que tal vez no le guste. No todos los milagros son agradables, hermano. A veces guardarlo de un accidente catastrófico es un milagro, pero yo prefiero no pasar por el accidente. Aunque yo crea que Dios me puede guardar, prefiero no pasar por ahí. Leamos Efesios 2:1, por favor. Perdón. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué está hablando el escritor aquí? Salvación. Él está hablando de la salvación. Cuando usted y yo íbamos rumbo al infierno, el Señor nos da nueva vida. Ahora, ¿no es ese un milagro? ¿No es ese el milagro más grande, hermano? Que una persona que va rumbo al infierno de repente se vuelve heredero del cielo. ¿Cómo es eso que alguien que es enemigo de Dios de pronto es hijo de Dios? ¿Cómo puede pasar eso? Mire, ese milagro es increíble, hermano. En el tiempo antiguo el Señor abrió el Mar Rojo. Sí, impresionante. Estábamos viendo un documental anoche con mi mamá. El Señor abrió el Mar Rojo. Había una columna de nube que les dirigía en el día, de noche una columna de fuego les alumbraba, los calentaba y también los dirigía. Pero no es más impresionante lo que hace hoy el Señor. Toda aquella gente que caminó por el medio del mar, que tuvo la columna de nube y de fuego, la mayoría de ellos no creyeron en el Señor. O sea que el milagro enorme de abrir un mar no trajo bendición espiritual a sus vidas. Pasando al otro lado, ya dudaban de Dios. Ahora el milagro que Dios ha hecho en nosotros, de ir rumbo al infierno, de repente herederos del cielo, de ser enemigos de Dios, de repente hijos de Dios. Hermano, eso es más grande que abrir un mar. Eso es más precioso que una columna de nube o de fuego. Que salga agua de una peña, de una roca. Es extraordinario. Pero yo prefiero lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo prefiero ese milagro, fíjense. Yo prefiero los ríos de agua viva de mi corazón que el agua que salga de una piedra y es decir, oh, wow. Aquello no me bendice, tal vez me quite la sed, pero esto que tengo en Cristo, ríos de agua viva brotando de mi corazón, así como del suyo, hermano, eso es bendición. Eso es bendición. Eso es un milagro. El más grande milagro que cualquiera de nosotros pueda experimentar, la salvación. Y junto con la salvación, todos los privilegios que acompañan a un hijo de Dios. Porque el hecho de que usted esté en Cristo, hermano, aún no hemos disfrutado ni siquiera el principio de las bendiciones que eso representa para nosotros. Dios gobierna, recapitulando, Dios gobierna por medios cotidianos, por medios naturales, pero también por medios extraordinarios. Y la forma más grande de ver esto fue en la cruz del Calvario. Ahí usted ve cómo se combina la providencia de Dios y los milagros de Dios en un solo hecho para bendición de toda la humanidad. Repasemos la Biblia. Vaya a Génesis 26:4. Perdón el cansancio de mi voz, creo que ya me está afectando algo aquí. Génesis 26:4. Dice la palabra así: multiplicaré tu descendencia, Dios hablando a Abraham, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Simiente.
Ahora, Gálatas 3:16. Y combinamos estos dos pasajes. (3:16) de Gálatas. Esto pues digo, perdón, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Bien, la promesa fue hecha en Génesis, Abraham. Se cumplió en el Nuevo Testamento. Pablo a los Gálatas se lo explica. Cuando dice, en tu simiente serán benditas, quiere decir en uno de tus hijos, en Cristo. Ahora, 1 Tesalonicenses. (4:14). Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En Génesis está la promesa. Se cumple en Gálatas y Tesalonicenses lo declara abiertamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo hizo Dios para guardar la simiente de Abraham desde Génesis hasta el Nuevo Testamento? ¿Cuántos años pasaron? Hermano, son miles de años. ¿Qué medio usó? ¿Fue providencia o fue milagro? Fue providencia, casi milagrosa, pero providencia. Dios fue pasando el linaje de hombre a hombre. En Mateo 1 usted encuentra todo el linaje de Jesús, desde Adán, pasando por Abraham hasta el momento en que Jesús aparece. Todo eso fue providencia, casi milagrosa, porque hubo momentos en que la línea de la simiente del Mesías casi se rompía, pero el Señor providencialmente traía todo a un orden otra vez, el orden que Él había establecido. Ahora, Cristo va a la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, ¿es providencia o es milagro? Una vez más es providencia. Dios estaba proveyendo anticipadamente el cordero del sacrificio. Ahora, Jesús va a la cruz, muere, es sepultado. Al tercer día resucita. ¿Providencia o milagro? Absolutamente milagroso. ¿Qué posibilidades había que después de 3 días en la tumba? Entonces Dios usó la providencia para guardar la línea de generación del Mesías. Usó la providencia para llevarlo a la cruz. Pero luego usó de su poder milagroso para levantarlo de la tumba. Entonces Dios combina ambas en su vida personal. En su vida personal se combina providencia de Dios y milagros de Dios. Ambos obran en conjunto para que usted hoy esté aquí sentado. Su fe es por providencia de Dios y por milagro de Dios. Nadie, ninguno de nosotros está aquí porque es inteligente, hermano. Que de hecho usted es muy inteligente. No le estoy quitando mérito a su coeficiente intelectual. Usted es muy inteligente. Pero nadie se salva por inteligente. Se salva por la providencia de Dios combinada con el milagro de la resurrección. Así es como usted está aquí hoy. Entonces, por eso le decía, salvar a un ser humano del infierno y llevarlo al cielo, convertir a un enemigo de Dios en hijo de Dios, ese es el milagro más grande. Pero para lograrlo hubo que combinar providencia y milagro de Dios. Que usted sea salvo por la resurrección de Cristo, por su sacrificio y resurrección, ¿es providencia o milagro? Es milagro, no lo dude. Es milagro. Que se combinaran todos esos elementos no podía pasar por medios naturales. No sucede. ¿Qué dice la Escritura? El Señor no vino el Señor a restaurar a los ángeles que pecaron, sino a la descendencia de Abraham. El Señor no vino a restaurar a los animales terrestres o marinos. Él vino por los hijos de Abraham, por el linaje de Israel, y con el linaje de Israel todas las naciones de la tierra. Entonces eso es un milagro precioso. Ahora hagamos un ejercicio para terminar. Ayúdenme. Le voy a dar 4 citas
Y usted me dice, al leerlas, me dice, ¿qué es eso? ¿Es un milagro o es una providencia? Un voluntario, el primero que lo encuentre, que me lea Éxodo 14, 21. Lucas 19, 29 al 30. ¿Providencia o milagro? Es providencia. Ahora yo tengo para usted 2 versículos más. Este lo voy a leer yo para terminar el ejercicio. Mateo 6, 31 al 33. Oiga, no lo busque. Créame que lo estoy leyendo de la Biblia. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted necesita que Dios le añada algo, usted solo cumpla la parte que le corresponde. Ponga en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y Él va a usar medios ordinarios por su providencia o extraordinarios como sus milagros para proveerle lo que usted necesita. La tarea suya y mía, ocúpese del reino de Dios y su justicia. La tarea de Dios, por el medio que Él considere, Él le va a proveer todo lo que sea necesario. Uno más, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, 7 al 8. Y el último, Proverbios 3, 8 al 9. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Una vez más, la providencia de Dios ha establecido que usted siempre va a tener que comer. Lo único que usted tiene que hacer es dejar que el Señor supla sus necesidades. A veces lo va a hacer por medios ordinarios. Le va a proveer el trabajo que necesita. Le ha dado una capacidad a usted, algunos con capacidades administrativas sorprendentes. Eso es parte de la providencia de Dios. En algún momento, si se cierran todas las puertas, el Señor va a usar un medio milagroso. Elías, cuando no había que comer, ¿qué medio milagroso usó Dios? Cuervos. ¿Alguien aquí le ha traído alimento a los cuervos alguna vez? Aunque sean animales naturales, pero lo que hicieron era extraordinario, era milagroso. El pan de la viuda, ¿se acuerda? Él le hizo el primer pan al profeta. Y luego, ¿qué pasó? El aceite nunca se acabó, ni la harina tampoco, la harina de la vasija. Se multiplicó milagrosamente. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Él no tiene límites. Cuando Él decide bendecir a su pueblo, no hay nada que se lo pueda impedir. Y lo va a hacer, por lo general, por medios ordinarios. Va a bendecir su trabajo, le va a dar más fuerza, le va a dar salud para que usted haga la tarea que corresponde. Si en algún momento se cierra esa puerta, el Señor va a usar medios extraordinarios y Dios puede hacer que aparezca la comida en su refrigerador si es necesario. Me sucedió a mí una vez y yo creo que puede volver a pasar. ¿Usted lo cree? Póngase de pie. Póngase de pie y demos gracias al Señor por su provisión milagrosa y por su providencia diaria. El Señor cuida de usted, mi hermano. El que cuida de las aves, cuida de usted. El que cuida de los peces en el mar que usted jamás va a poder ver, Él los está cuidando. También cuida de usted. El Dios que cuida que todo en el universo se mantenga en orden, está cuidando de su casa también. No solo depende de sus capacidades, hermano. Mira, a veces los hombres, especialmente los varones, nos atribuimos demasiada importancia. Creemos que si nosotros no hacemos, nadie hace por nosotros. Pero cuando venimos a Dios nos damos cuenta que no es así. Lo que nosotros hacemos es solamente responder al llamado de Dios. Es Él el que hace todo el trabajo. Usted y yo siempre hacemos la parte más sencilla. La parte más fácil es la que nos corresponde a nosotros. Confiemos en un Dios poderoso. Él obra en el mundo de formas preciosas. Véalo obrar y maravíllese y alábelo. Cuando venga provisión ordinaria a su vida, la providencia de Dios ordinaria, alábelo.
Y cuando Él haga milagros, que usted lo deje sorprendido, alábelo también, pero nunca deje de alabarlo. Es lo único que no podemos hacer. No podemos darnos el lujo de cruzarnos de brazos delante de la presencia de un Dios tan precioso, tan cuidadoso. Oramos. Padre bueno, gracias. En el nombre de Jesús. Señor, todo lo has hecho perfecto. Ahora entiendo, Señor, cuántos medios usaste, medios comunes, normales, ordinarios, naturales, pero también entiendo cuántos milagros has hecho en mi vida, Señor. Todo para traerme a este momento y para traer a cada uno de mis hermanos a este momento de nuestras vidas. Los hijos, Señor, que fueron engendrados, que fueron concebidos en el vientre de nuestras esposas. Nuestros hijos, Señor, son una mezcla de provisión, de providencia y de milagro. Tú los trajiste a este mundo para que los cuidáramos. Señor, danos el tiempo suficiente para cuidar de nuestros hijos. Que podamos invertir nuestra vida en la vida de nuestros hijos, Señor. Y danos el sustento diario para que ellos también tengan todo lo que necesitan. Danos, Señor, el alimento diario. Danos el vestido para nuestros cuerpos. Danos, Señor, el techo sobre nuestras cabezas. Todo lo que necesitamos, Señor, provéelo, Padre bueno. Como siempre lo has hecho, sé que lo seguirás haciendo. Señor, adoramos tu nombre en esta mañana. Gracias por permitirnos estar de nuevo en este lugar. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad, la vida para poder adorarte. Gracias por mis hermanos, Señor, que este día están cumpliendo años, por ejemplo, desarrollando una celebración personal. Aquellos que están en este momento enfrentando situaciones difíciles, tanto los que celebran como los que se lamentan. Señor, todos están en tu cuidado. Nada escapa a tu poder, Señor. Nada escapa a tu cuidado milagroso, tu cuidado portentoso. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Gracias por sus vidas, gracias por sus ministerios. Gracias por todas aquellas bendiciones, Señor, que emanan de tu mano, de tu poder. Gracias porque cada vez que lo hemos necesitado, tú siempre has provisto todo lo necesario. Dios mío, por aquellos que están enfermos, como los que mencionamos hace un momento, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les ministre. Ministrale sanidad, Señor, por medios naturales, por mano de los médicos si es necesario, pero también puedes, Señor, estoy seguro, quitar milagrosamente una enfermedad, una dolencia, con una orden de tus labios. Señor, con un toque de tu mano basta para que estas enfermedades desaparezcan. Glorifícate, Señor, de una forma o de otra. Glorifícate por medio de tu providencia o por medio de tus milagros. En todo tu nombre sea engrandecido, Señor. Gracias. Despides a tu pueblo en paz en esta mañana. Nos vamos de este lugar, Señor, confiando que seguiremos estando en tu presencia todos los días de nuestra vida. Los alimentos que vamos a consumir, bendícelos, Padre, que sean de bendición a nuestro organismo. Son tu provisión para nosotros el día de hoy. Bendice las manos que lo prepararon, mi Señor, y que cada uno de nosotros lo reciba con agradecimiento como de tu mano. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, muchas gracias.